Hola y bienvenido al curso básico de metodología de la recerca e introducción a análisis estadístico con el software R. Estamos realmente muy contentos de que estés con nosotros haciendo el curso. Primero, permítame que me presente. Yo soy Alejandro Rodríguez, soy médico especialista en medicina intensiva, jefe de sección del servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario de Tarragona, Joan 23. Soy además profesor asociado de farmacología en la Universidad Rovira i Virgili y máster en bioinformática y bioestadística. Tengo realmente muchos años y evidentemente también muchos años de investigación. Aquí pueden ver algunas métricas sacadas del Web of Science, en donde cuento con más de 200 manuscritos publicados y 140 indexados en esta web, con un índice H de 39, por lo cual creo que puedo compartir con ustedes en este curso la experiencia de haber publicado y de cómo llevar adelante un estudio desde el momento cero, desde el momento de plantear la idea, hasta el resultado final con la metodología adecuada de investigación. El cronograma del curso es el siguiente. Primero habrá un periodo de un curso online de metodología. Esto se hará desde el 1 al 13 de junio y el 14 de junio deben entregar el examen, que será múltiple choice. El 17 sabrán quiénes están aprobados y los aprobados podrán realizar entonces el curso presencial, que se hará el 20-21 de junio de 15 a 19 horas en la Universidad Rovira i Virgili, en la Facultad de Medicina, y posteriormente, el día 25 de junio, deberán entregar el ejercicio que haremos para su evaluación y así tendrán aprobado el curso aquellos que hayan aprobado ambas partes del curso. Los objetivos que tenemos para el curso son interesantes e importantes y no son mínimos. Tenemos como objetivos generales revisar y actualizar los conceptos básicos sobre la metodología de la investigación, adaptándola a las nuevas tecnologías de análisis. Sobre todo hoy estamos muy acostumbrados a escuchar Machine Learning, inteligencia artificial. Ya veremos en el curso que esto ya muchas cosas ya la estamos haciendo. Desarrollar evidentemente competencias básicas para el adecuado manejo del análisis estadístico con el software R. Desarrollar competencias para realizar una investigación clínica de calidad de forma relativamente autónoma y evidentemente adquirir los conocimientos para un análisis crítico de la evidencia científica. Los objetivos de aprendizaje que nosotros nos propusimos al finalizar el curso: los alumnos deben haber alcanzado los conocimientos y competencias para ser capaces de desarrollar un proyecto de investigación de manera relativamente autónoma, tener un manejo adecuado del software estadístico R, ser capaces de analizar un análisis estadístico básico y evidentemente interpretarlo adecuadamente, y finalmente tener una capacidad crítica para la lectura de los estudios y para realizar su propio estudio. ¿Qué necesitamos para el curso? Bueno, primero disponer de un ordenador personal y el cargador para no quedarse sin batería. Esto parece una obviedad, pero muchas veces pasa y no lo tenemos a mano. Instalar previamente al práctico el programa R y RStudio. Aquí tienen la web en donde pueden instalarlos. Hay que tener cuidado en instalar si uno tiene un Windows o un Mac, porque los programas son diferentes, pero esto lo podrán instalar sin problemas. Evidentemente necesitan aprobar el curso online para poder realizar el curso práctico. Pero fundamentalmente lo que necesitamos es que vengan con una actitud positiva, con la mente abierta y evidentemente que dispongan y tengan horas de trabajo. La única forma de aprender el software R
es trabajando con él, si no, no vamos a poder avanzar. Porque fíjense que hay un mito en donde la investigación es sumamente complicada y difícil. Y está limitada exclusivamente a personas de edad avanzada, con pipa, lentes, barba y pelo canoso, además de pelo desalineado, ¿no? Típicamente la imagen de Einstein. Propia de mentes privilegiadas, incluso asuntos de genio, pero la realidad no es esta. La investigación no es difícil. Lo que requiere es conocimiento y entrenamiento como cualquier otra disciplina. Pero sobre todo lo que requiere es un espíritu inquieto. Sin esto no vamos a ningún lado. Si no tenemos un espíritu inquieto para hacernos preguntas e intentar responderlas, evidentemente, posiblemente no tengamos la posibilidad de investigar. Pues empecemos a caminar en este mundo de la estadística. La agenda del primer módulo va a hablar de tipos de investigación, hipótesis, prueba de hipótesis, el valor de P y todo lo que tiene a su alrededor, qué es una población, una muestra, y finalmente el poder estadístico y el tamaño de la muestra. El enfoque de la investigación tiene diferentes tipos. Hay un enfoque cuantitativo y uno cualitativo, y puede haber uno mixto. Claramente el que hacemos nosotros es cuantitativo y tiene unas características particulares. Mide fenómenos, utiliza estadísticos, prueba una hipótesis, hace análisis. Es un proceso que es secuencial, que es probatorio, que analiza una realidad objetiva. A diferencia, el tipo de investigación cualitativa explora fenómenos en profundidad, pero que no tienen que ser tan concretos. Se conduce básicamente en ambientes naturales, esto es muy típico de la psicología. La significación se extrae de datos y no se fundamenta en la estadística, sino en la interpretación y en la frecuencia. Esto es muy importante porque son dos tipos de enfoques diametralmente opuestos y que a algunos nos cuesta entender. El enfoque cuantitativo, que es el que vamos a hablar en todo este curso, se basa en la recolección de datos. Sin datos no tenemos nada, porque para los datos necesitamos para probar una hipótesis, que está generada de una observación o de un problema, y que vamos a utilizar el análisis estadístico para intentar establecer o descubrir patrones de comportamiento o probar alguna teoría. El enfoque cuantitativo requiere de todas estas fases que ustedes ven ahí y que normalmente deben llevar este orden. Todo debe partir de una idea. Se debe plantear un problema, pero debemos revisar la literatura y el desarrollo del marco teórico porque a lo mejor este problema ya está resuelto y entonces no tiene sentido plantearnos un estudio. Tenemos que visualizar el alcance de nuestro estudio y elaborar una hipótesis y la definición de las variables. De todo esto vamos a ir hablando en cada uno de los módulos. Vamos también a tener que elaborar el desarrollo del diseño, la definición y la selección de la muestra, la recolección de los datos, un trabajo habitualmente muy arduo, el trabajo de campo, análisis de los datos y finalmente la elaboración del reporte de los resultados y evidentemente la escritura del manuscrito a publicar. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se miden o se observan no deben ser afectados por el investigador o el promotor, aunque esto no siempre se mantiene así. Y este sí que realmente a veces es un problema muy serio. Otras diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. El diseño en el enfoque cuantitativo está estructurado, predeterminado. En el enfoque cualitativo es abierto, flexible,
está construido durante el trabajo de campo. La población, en el enfoque cuantitativo, el objetivo es generalizar los datos, mientras que en el cualitativo, en general, no. Y lo que depende es de que esto valga para la población que estoy estudiando. Por lo tanto, la muestra, en el enfoque cuantitativo, involucra muchos sujetos, porque queremos generalizar lo que estamos encontrando, mientras que el enfoque cualitativo no es así. Y finalmente, la naturaleza de los datos en el enfoque cuantitativo suelen ser numéricos, mientras que en el cualitativo son datos cualitativos, valga la redundancia, como textos, narraciones, significados, estados de ánimos, etc. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es una idea. Pero cuidado, porque de nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué vamos a investigar. Y para que yo pueda tener una idea, debo conocer el tema, debo estudiar el tema, debo profundizar el tema, debo leer mucho y entonces, y evidentemente, compartir discusiones con nuestros compañeros para que surja una idea que pueda ser llevada adelante. ¿Cuáles son las características de una buena pregunta de investigación? Bueno, aquí hay una especie de acrónimo que uno puede recordar. Una buena pregunta debe ser factible, es decir, debo poder hacerlo, porque yo puedo intentar responder algo que no lo podré hacer, entonces no tiene sentido empezar así. Debe ser interesante, es decir, debe tener importancia. Debe ser novedoso, porque la investigación intenta aportar algo al conocimiento. Evidentemente debe ser ética y relevante. Debe tener un impacto en lo que hacemos. Y, finalmente, debe tener una plausibilidad biológica que pueda yo explicar los resultados. El planteamiento de un problema cuantitativo tiene algunas características especiales. Los criterios, por ejemplo, son delimitar el problema, la relación entre variables, formular algo como una pregunta, tratar un problema medible o observable, y los elementos que utiliza son evidentemente objetivos, que son las guías del estudio, las preguntas de investigación, que deben ser claras, y son el qué del estudio, la justificación del estudio, que es el por qué y para qué es importante que hagamos este estudio, la viabilidad del estudio, que requiere que dispongamos de los recursos, el alcance que tenga este estudio y las consecuencias que pueda tener, y finalmente las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan el estudio. Debemos ver el estado del conocimiento actual y las nuevas perspectivas que pueden surgir para estudiar posteriormente el estudio. Esto lo que implica, evidentemente, es afinar las ideas para que el planteamiento del problema sea adecuado. Los estudios cuantitativos pueden ser diferentes, pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. ¿Qué es un estudio exploratorio? Se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado, no sabemos nada de este tema. Y entonces vamos a explorar a ver qué pasa con esta población. No tenemos ni siquiera una hipótesis, no sabemos nada. El correlacional lo que investiga es la asociación de variables con un patrón predecible de un grupo o de una población. Algo va a estar en relación con otra variable que yo ya conozco. El descriptivo busca especificar propiedades, características y rangos importantes en cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Y el explicativo, que es el que más nos interesaría utilizar, pretende establecer la causa de los eventos, sucesos
o fenómenos que se estudien. Pero ya veremos que esto realmente es muy difícil. A través de la estadística, solo en pocos casos uno puede inferir causalidad de lo que estamos viendo. ¿Qué es una hipótesis? Pues una hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno que estamos investigando, que se formula como una proposición. De acuerdo al tipo de estudio, de alcance del estudio, las hipótesis pueden variar. Por ejemplo, en un estudio exploratorio no se formula una hipótesis porque no sabemos nada de esto. Entonces lo que vamos a hacer posiblemente es, después de realizar este estudio exploratorio, generar hipótesis, no antes. En el descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. En el correlacional, evidentemente, se formulan hipótesis que tienen que ver con la correlación entre una y otra variable, y en el explicativo se formulan hipótesis causales. Pero ya dijimos que esto es bastante más difícil de obtener. Recordar que no se puede probar si una hipótesis es verdadera o falsa, sino que es apoyada o no con ciertos datos obtenidos de la investigación. No se acepta una hipótesis a través de un estudio, sino que se aporta evidencia al respecto de esa hipótesis. Y esto es muy importante, porque estamos muy acostumbrados a leer el último artículo que has dado significativo, y esto a veces nos llama a cambiar lo que venimos haciendo. Y esto realmente hay que tener en claro que un estudio, independientemente de la significación, independientemente de la P, como vamos a ver después, lo único que hace es sumar al cuerpo de la evidencia total. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener muy presente cuando hacemos una investigación o cuando leemos un estudio. ¿Qué tipos de hipótesis hay? La hipótesis nula convencional. Esta es la más frecuente y en la que habitualmente trabajamos. Es el enfoque convencional para hacer una predicción. Implica una afirmación que dice que no hay relación entre dos grupos que el investigador compara. Es decir, no hay diferencias, es la hipótesis nula. La hipótesis, como dije, también puede afirmar que no hay diferencias cuando se comparan distintos grupos respecto de alguna variable concreta. Y en muchos casos, el propósito de una hipótesis nula es permitir que los resultados experimentales contradigan la hipótesis y demuestren que sí existe o no una relación definitiva entre dos variables. Esto permite seguir estudiando un tema y permite a los investigadores identificar qué variables afectan o no una relación, ya que la respuesta a la hipótesis nula puede eliminar una variable de la que consideran futuras investigaciones. Es decir, si yo sé que una variable, que una hipótesis nula respecto de dos variables se confirma, posiblemente en una futura investigación esta variable no sea necesario que yo la siga estudiando. Las hipótesis exploratorias no direccionales. Ciertas afirmaciones de hipótesis transmiten una relación entre las variables que el investigador compara, pero no especifica cuál es la naturaleza exacta de esta relación. Este tipo de hipótesis se utiliza en estudios en los que no hay suficiente investigación para basar una predicción, para saber si va para un lado o para otro. La hipótesis no direccional es útil cuando los investigadores están empezando o se empieza a examinar alguna relación en alguna nueva población entre dos variables. Deja un amplio margen a los investigadores para que determinen si la correlación es positiva, negativa o no hay ninguna correlación de las variables estudiadas. Y utilicen ese resultado para poner en marcha nuevos proyectos y generar nuevas hipótesis. Hipótesis direccional basada en la tendencia. Este tipo de hipótesis sugiere el resultado que el investigador espera al final del estudio.
El investigador basa esta hipótesis en las tendencias que se desprenden de investigaciones anteriores sobre el tema. Es decir, yo investigué que esto se relaciona con esto. Y entonces asumo, en mi hipótesis, que esta relación se va a mantener. Tales hipótesis proporcionan una dirección definida de predicción. Estas predicciones proporcionan métricas fáciles para determinar si la hipótesis es válida o inválida. Pero cuidado, porque también corren el riesgo de verse afectadas negativamente por el sesgo de confirmación cuando un investigador está decidido a demostrar que su predicción es correcta independientemente de los resultados reales. Y esto realmente a veces es muy complicado y está presente en no pocos casos. Finalmente, los grados de influencia e hipótesis causal. Algunos estudios se mide el grado de influencia de una variable sobre otra. En estos casos, el investigador plantea la hipótesis en términos de el efecto de variación de un factor concreto sobre otro factor. Se dice que la hipótesis causal es bivariante porque especifica dos aspectos, la causa y el efecto. En un ejemplo, por ejemplo, la hipótesis causal dirá: los estudiantes que participan en actividades extraescolares dedican menos tiempo a estudiar, lo cual conduce a un rendimiento de aprendizaje más bajo. Al verificar tales hipótesis, el investigador necesita utilizar técnicas estadísticas para demostrar la presencia de una relación causa y efecto. Y ya dijimos que esto es bastante difícil. Estas hipótesis también requieren que el investigador descarte la posibilidad de que el efecto sea resultado de una causa distinta a la que ha examinado, lo que vamos a conocer como las variables confundidoras. Y esto es a veces muy difícil de poder excluir todas las variables confundidoras. ¿Qué es una prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, por nuestra base de datos. Una prueba de hipótesis se examina dos hipótesis opuestas sobre una población. La hipótesis nula, que dijimos que era la habitual, y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se intenta probar. Por lo general, este enunciado dice que no hay efecto o no hay diferencias. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero, que es lo que quiere el investigador, ¿verdad? Con la evidencia que proporcione los datos de la muestra. En base a los datos de esta muestra, la prueba determinará si se puede rechazar la hipótesis nula, y para esto se utiliza el valor de P. Si el valor de P es menor al nivel de significación, al cual denominaremos alfa, entonces podemos decir que vamos a rechazar la hipótesis nula. Aquí vemos la zona de rechazo en rojo, en donde tenemos un alfa, que es el alfa habitual que utilizamos para medicina, que es de 0.05, que puede ser menor o igual a 0.05. Fíjense que lo que estamos considerando es si algo está por fuera de este 0,05 de posibilidades. Las pruebas de hipótesis evalúan la probabilidad asociada a la hipótesis nula de que no hay efecto o diferencia. El valor de P obtenido refleja la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera, pero en ningún caso, y esto es muy importante, prueba que la hipótesis alternativa, es decir, si hay efecto o diferencia, sea realmente verdadera. Lo único que rechazamos es la hipótesis nula, pero esto no confirma que la hipótesis alternativa sea verdadera. Y este es otro concepto muy importante que me gustaría dejar bien claro.
¿Qué son los errores alfa y beta de los cuales escuchamos hablar? Aquí tenemos un cuadro de 2×2, donde tenemos una población y donde tenemos una decisión basada en el estudio. Cuando es verdadera en ambas, evidentemente es un acierto. Pero también podemos ver el error de tipo 1 o error de tipo alfa. Este error se comete al rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. La probabilidad entonces de cometer un error de tipo 1 o alfa es el nivel de significación que hemos establecido para la muestra. Si por ejemplo el alfa que habíamos establecido es de 0.05, como dijimos, que es lo habitual para la biología y la medicina, esto indicará que estamos dispuestos a aceptar una probabilidad del 5% de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Por otro lado, podemos ver, considerarla verdadera y que sea falsa. Y entonces estaremos en presencia de un error de tipo 2 o beta, que se comete al aceptar la hipótesis nula siendo esta falsa. Es decir, la probabilidad de cometer un error de tipo 2 o beta es dependiente de la potencia de la prueba. Para reducir este riesgo de cometer un error de tipo 2, podemos optar por asegurarnos de que la prueba tiene suficiente potencia, y la potencia se la vamos a dar asegurándonos que el tamaño de la muestra sea grande. ¿Qué son los valores de P de que tanto nos habla y tanto buscamos y estamos persiguiendo permanentemente la P? Los valores de P evalúan que también los datos de la muestra apoyan el argumento de que la hipótesis nula es verdadera. Mide qué tan compatibles son los datos con la hipótesis nula, es decir, qué tan probable es el efecto observado en los datos de la muestra si la hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, valores de P elevados, altos, mayores de 0.05, dicen que los datos son probables o compatibles con una hipótesis nula verdadera. Valores bajos nos están diciendo, es decir, menor a 0.05, nos están diciendo que los datos son poco probables con una hipótesis nula verdadera. Recordar, no nos dicen que la hipótesis alternativa es la verdadera. Un valor de P bajo sugiere que la muestra provee suficiente evidencia para que se pueda rechazar la hipótesis nula para la población que estoy estudiando. Pero cuidado, porque ya vemos que la P, y esta es una interesante revisión que les aconsejo poder leer, que habla sobre el contexto, el proceso y el propósito de la P, y yo traigo algunos conceptos de esto, como que el valor de P no mide la probabilidad de que una hipótesis estudiada sea verdadera, y esto es importante, o la probabilidad de que los datos se hayan producido solo por casualidad. Solo nos permite excluir la hipótesis nula. Las conclusiones científicas y las decisiones comerciales o políticas no deben basarse únicamente si un valor de P supera un gran específico. Esto es muy importante recordarlo. La inferencia adecuada requiere informes completos y transparencia. Requiere un cuerpo de evidencia que vaya hacia el mismo lado, que vaya aportando evidencia hacia el mismo lado del cual está dando nuestro estudio. Un valor de P o significación estadística no mide el tamaño del efecto o la importancia del efecto. No es mayor el 0,01 que el 0,30 y un 1. No mide el efecto. Por sí mismo, un valor de P no proporciona una buena medida de evidencia con respecto a un modelo o una hipótesis. Y además, recordar que la P es muy dependiente del tamaño. Si yo tengo una gran población, si tengo 20.000 pacientes, pequeñas diferencias aún del 1% podrán ser estadísticamente significativas con la P. Sin embargo, uno debe plantearse como investigador
si estas diferencias son clínicamente relevantes como para tomarlas. O lo que debo hacer posiblemente es cambiar mi nivel de significación y utilizar un nivel mucho más preciso, por ejemplo, menor a 0,01. Así que, como mensaje, creo que uno debe olvidarse tanto de la P y buscar otras alternativas para valorar los estudios que vamos a ir viendo durante este curso, que van a ser mucho más robustas para evaluar qué bien o qué mal están estos datos respecto a nuestra hipótesis nula. ¿Cuáles son los componentes del test de hipótesis? La hipótesis nula, que es donde va a pararse el test, ¿verdad? Y los supuestos, esto es importante. Los test de hipótesis son aproximaciones a realidad, y son modelos matemáticos que usan elementos matemáticos y de la teoría de la probabilidad. Por este motivo, solo funcionan bajo ciertas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Yo debo aplicar el estadístico de acuerdo a lo que yo quiero buscar y a la población que tengo. Cada test tiene sus circunstancias específicas bajo las cuales es básico y funciona adecuadamente. Si estas circunstancias no se dan, no podemos usar el estadístico. Estas circunstancias se llaman supuestos y son específicos para cada test. El estadístico es que todos los tests implican una fórmula con la que se obtiene un valor. Esta fórmula utiliza datos de la muestra para obtener un número que es finalmente el estadístico del test. Por lo tanto, ya vimos que tenemos que tener una pregunta, tenemos que realizar una hipótesis y después tenemos que generar objetivos que tendrán que ver con nuestra hipótesis. Pero una condición muy clara para nuestra investigación. Los objetivos deben ser pocos, no puedo poner 20 objetivos, eso queda muy feo y será poco probable que lo podamos hacer. Deben ser claros, debemos tener objetivos que sean muy claros para poder responderlos y evidentemente debemos tener objetivos que sean realizables, porque si no, nuestro estudio va a fracasar. ¿Qué es la muestra o la población? Primero tenemos que ver qué es una unidad de análisis. Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis. Si son individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, etc. Habitualmente nosotros trabajamos con individuos, con muestras, debemos que definir la unidad de análisis. La muestra o población, para el proceso cuantitativo, que dijimos es el que va a hablar, sobre el que vamos a hablar en todo este curso, es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se van a recolectar datos. Tiene que definirse o delimitarse previamente. Dentro del diseño del estudio tenemos que definir la población inicialmente. Deberá ser representativa dicha población para que se pueda generar los resultados y tener nuestro estudio validez externa. Y el interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. Aquí ustedes ven un esquema de lo que sería la población, las unidades de análisis y la muestra. ¿Qué tipos de muestra hay? Probabilístico y no probabilístico. El tipo de muestra probabilístico, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Esto no es lo que habitualmente hacemos nosotros, sino que lo que tenemos habitualmente es una muestra de tipo no probabilístico, porque la elección de los elementos no depende aquí de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quién hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni en base a fórmula de probabilidad,
sino que depende de un proceso de toma de decisión del investigador o de un grupo de investigadores. Y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a los criterios clínicos. Estos son las poblaciones especiales sobre las cuales nosotros estudiamos. ¿Qué significa poder estadístico y tamaño de la muestra? Bueno, aquí está resumido. El tamaño de la muestra evidentemente es la N, el número de pacientes. A mayor tamaño de la muestra, mayor poder estadístico. Esto ya lo vimos. ¿Qué es el nivel de significación? Lo que dijimos, el alfa, el 0.05. Menor nivel de significación, si yo aumento este nivel de significación, es decir, pongo menor a 0.001, voy a necesitar para lograr una diferencia significativa mucho más número de pacientes. Esto es lo que uno puede hacer si quiere obtener en grandes poblaciones significaciones que sean clínicamente relevantes. El tamaño del efecto es cuán importante es la diferencia. Por eso, a un menor tamaño de muestra para resultados positivos. ¿Qué quiere decir? Que yo con poca muestra igual tengo una diferencia significativa. Esto quiere decir que este resultado, el efecto que hay de lo que estoy comparando es muy importante. Y el poder estadístico tiene que ver con la mayor cantidad de resultados significativos. ¿Cómo lo vemos habitualmente? El nivel de significación dijimos que era 0,05. Para grandes poblaciones esto debería modificarse. El poder estadístico es usualmente del 80%. El tamaño de efecto, ¿cómo lo determinamos? Bueno, si tenemos conocimiento previo a través de la bibliografía. Si os digo que los pacientes tienen un 20% menos de probabilidad de morir si reciben algún tipo de medicación específica, ahí tengo un efecto. Puedo hacer un estudio piloto y mirar el efecto si no lo conozco, o puedo utilizar los coeficientes de Cohen, que vamos a ver. Cuando veamos la parte práctica, ya veremos cómo calcular el tamaño de la muestra y el poder estadístico necesario para nuestra población. Finalmente, el coeficiente de Cohen no es más que cuando no existe datos del efecto, dependiendo de si es una prueba de T, una ANOVA, una correlación o una regresión, los efectos yo puedo utilizarlos, por ejemplo, si son pequeños con una varianza explicada del 1%, pondré que el efecto es de 0,2. Si es grande, de 0,8. Y esto variará, como pueden ver ahí, de acuerdo a el análisis que yo esté utilizando. Cuando no tengo entonces ninguna posibilidad de recurrir a un efecto, puedo utilizar esto para hacer el cálculo de el tamaño muestral. Y así damos por finalizado el primer módulo, avanzamos al segundo, empezamos aquí, ya vamos empezando a gatear y los espero en el segundo módulo. Muchas gracias y ánimos.